Y hoy abordamos un asunto que ha ingresado a más de 2.500 personas en Canarias en el último año. Les estamos hablando del ictus y para ello lo vamos a hacer con el doctor Antonio Denis, que es médico neurorehabilitador de ICOT Ciudad de Telde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí buscamos ser bastante instructivos, que la gente entienda lo que significa este asunto y vamos a empezar por lo más básico, por el principio. ¿Qué es un ictus? Bueno, un ictus es un problema vascular, un trastorno vascular, que bien por una obstrucción o serían los ictus isquémicos, que generalmente es producido por un émbolo o por un trombo, o bien por una hemorragia, generalmente secundaria a hipertensión arterial, se impide que la sangre llegue al cerebro y al no llegar sangre al cerebro pues no se puede nutrir y tampoco recibe oxígeno. Y en función del tiempo en que esto ocurre, el daño del tejido puede ser un daño reversible, estamos hablando de una isquemia, o irreversible, hablaríamos en este caso de un infarto. Cuando hablamos de los ictus siempre tenemos presente esa actuación rápida, esa actuación de emergencia, porque cuanto antes actúe, menos serán las secuelas que quedan después de ese ictus. ¿Cuáles son esas señales de alarma, doctor? Las señales de alarma fundamentales son, en primer lugar, se trata de un trastorno que afecta a un hemicuerpo y que es brusco. Va a aparecer repentinamente y nos va a aparecer una pérdida de fuerza en un miembro, mano, pierna o en la hemicara incluso, acompañado con sensación de entumecimiento. Además también se puede asociar con un trastorno del lenguaje, es decir, el paciente tiene incapacidad para entender lo que se le dice y para poder expresarlo. Junto con esto nos encontramos con una desviación de la hemicara, debido a que la afectación motora puede afectar también a la musculatura facial y todo ello conlleva a que el paciente tenga una inestabilidad a la hora de mantenerse de pie y que se pueda caerse. Los anglosajones estos lo resumen con un acrónimo, y son muy concretos, que es el acrónimo FAST. Ahí se resume que los síntomas más importantes que debemos tener en cuenta es la debilidad esa de la hemicara que desvía la comisura bucal, la existencia de una debilidad en un brazo o en una pierna y el problema del lenguaje. Y que esto ocurre bruscamente, y la palabra fast sabemos que la traducción es rápida. Ante esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llamamos al 112 y ellos ya activan el código ictus. ¿El código ictus qué nos va a permitir? Pues lo que va a permitir es que en los hospitales de referencia los neurólogos estén ya alerta para recibir al paciente y hacer un diagnóstico y un tratamiento precoz, rápido. Lo hablamos precisamente el otro día con el Día Mundial del Ictus, de las personas que superan esta patología, este asunto, el 30% se quedaba en situación de dependencia. Por eso me gustaría preguntarte, ¿qué consecuencias puede dejar un ictus? Bueno, las consecuencias de un ictus dependerá del tipo de ictus, pero podemos decir que generalmente lo que van a generar es una pérdida del control motor, lo que conlleva que el paciente no se pueda sentar, no se pueda poner de pie, evidentemente no va a poder caminar. Esto, junto con el problema de visión, que también puede aparecer, el paciente suele perder la visión de la mitad del campo visual contrario al ictus, es decir, si es un ictus izquierdo, el paciente pierde la visión en la mitad del campo visual, en la mitad derecha del campo visual. Pues estos dos, la debilidad y este trastorno visual, favorece que el paciente se caiga con facilidad. Y además luego los problemas a nivel de la musculatura bucal, además de la desviación de la comisura, va a impedir que el paciente pueda formar el bolo alimenticio y tragar. Exacto. Es lo que llamamos disfagia, ¿no? Y hay ictus que afectan a partes del encéfalo, como el cerebelo, que además se suman a todos estos déficits y producen también trastornos en el equilibrio, con lo cual el paciente va a tener mucha dificultad para poder moverse y ser independiente. Esas son algunas de las consecuencias después de padecer un ictus, pero también a partir de ese momento se inicia un camino de recuperación, de rehabilitación, así que por ese motivo nosotros vamos a conocer un método robótico para la rehabilitación en personas con emergencias médicas, como precisamente de lo que estamos hablando del ictus. Ilenia Santana, cuéntanos, ¿de qué se trata?
Pues nos hemos desplazado hasta el Hospital ICOT Ciudad de Telde porque efectivamente aquí está este Locomat, este robot que ayuda a todas esas personas que han sufrido un ictus. Yo voy a pasar a preguntarle a Cecilia Alemán, ella es fisioterapeuta de este centro. Cecilia, ¿cómo beneficia principalmente a estas personas? Bueno, el Locomat es un dispositivo técnico-médico que permite el reentrenamiento de la marcha en pacientes con alteraciones neurológicas. Está destinado a pacientes con ictus, lesionados medulares, aunque también otro tipo de pacientes con enfermedades neurodegenerativas pueden beneficiarse de ello. El dispositivo consiste en un dispositivo que soporta el peso del paciente, al cual va anclado unas ortesis que se fijan a nivel de la pelvis y del tronco y a los miembros inferiores. Esto que permite suspender al paciente y realizar marcha de manera guiada, corrigiendo las alteraciones del patrón de marcha y favoreciendo la repetición de la cadencia del paso, mejorando la simetría de paso y la altura. El dispositivo tiene diferentes particularidades donde se puede regular en función de las necesidades del paciente. En el caso de Eduardo, es un paciente que sufrió un ictus hace alrededor de 2 meses y ahora mismo estamos realizando un entrenamiento de marcha enfocado en mejorar el mi cuerpo afecto. Él sufrió un ictus, entonces estamos trabajando pues sobre todo automatizar el patrón de marcha, dar mucho número de pasos y mejorando el aprendizaje motor que va a favorecer la neuroplasticidad. Otras ventajas y mejorías que tiene este dispositivo, pues los pacientes mejoran la fuerza, mejoran la función, mejoran la capacidad cardiorrespiratoria, mejoran el grado de funcionalidad cuando salen del dispositivo, teniendo un mejor patrón de marcha, una mejor simetría y una mejor cadencia de paso. Yo, si te parece, Cecilia, muchas gracias por atendernos. Voy a preguntarle ya por último a Eduardo, porque Eduardo, a ti se te paralizó este lado izquierdo, ¿verdad? Sí. Pero tú me has dicho que en un mes has notado bastante mejoría. Sí, ya yo camino y todo. Y sobre todo que puedes mover un poquito la pierna y empieza a funcionar, ¿no? Todo completo. Pues muchas gracias a los dos por habernos atendido. Como ven, un robot que es pionero aquí en Canarias y que está ayudando bastante a las personas que han sufrido un ictus. Gracias, Ilenia. Puede ser de gran ayuda para todas esas personas que han padecido un ictus en ese camino de recuperación, de rehabilitación. Nosotros seguimos aquí con el doctor Antonio Denis, que, bueno, de alguna manera, doctor, nos queremos poner en la piel de todas esas personas que han sufrido este tipo de episodios para conocer de cerca esas consecuencias. Vamos a hacer una especie de demostración con una pelota para conocer, bueno, pues esa pérdida también de movilidad, ¿no? Sí, como hemos visto, uno de los déficits frecuentes es la dificultad para la marcha, que con el Locomat, el dispositivo que se ha presentado, pues la repetición de una tarea permite que el cerebro, estimule la neuroplasticidad y vías que se encuentran sanas sustituyan a las vías dañadas y que el paciente pueda recuperar esa función. La función de la mano es fundamental, sin la mano prácticamente vamos a estar muy limitados. Y imaginemos que has tenido la mano en esta situación, que te han atendido maravillosamente en el hospital, pero que has quedado con ciertas secuelas, con una dificultad para extender los dedos y para poder realizar la aprehensión. Además, hay una complicación que es frecuente en los pacientes con ictus, que es la espasticidad, aparece en un 20 a un 40% de los pacientes, y que produce una rigidez en los músculos, en este caso flexores. Si yo te pido que me sujetes la pelota, va a ser con dificultad. Complicado y con mucha dificultad. Te podrías ayudar con la otra mano izquierda, pero no podrías con el brazo derecho. Y además también sucede con otros actos cotidianos, como por ejemplo el de ponernos una camisa. Si me permites, con su permiso y con el de todos ustedes, me voy a quitar la chaqueta para hacer esa demostración, ¿no? Lo vamos a hacer en este caso con la mano que no es dominante, que en mi caso sería la izquierda, para comprobar esa dificultad, ¿no? Vamos a intentarlo, vamos a abrocharnos esta camisa. Vamos a ver, por aquí, y lo vamos a intentar, en este caso con la mano izquierda, para comprobar que es prácticamente imposible en mi caso. Se coloca más o menos. Se intenta, pero es cierto que, claro, la mano tampoco está acostumbrada a realizar este tipo de acciones. Primero, la mano izquierda no está habituada. En ese sentido, luego, los terapeutas ocupacionales, que son uno de los miembros del equipo de neurorehabilitación que intervienen en la recuperación del ictus, pues te van a ayudar te van a enseñar estrategias que te van a permitir, pues,
apoyarte en la mano que la tienes un poco más débil y utilizar la mano abrocharlo, izquierda. sí. Y eso, pues al final, a pesar de que tú tienes un déficit en la mano, podrás ser independiente en vestirte. Bueno, de eso se trata la rehabilitación. Bueno, hemos comprobado cómo son esos efectos del ictus después de haber padecido ese episodio. Doctor, volvemos a la mesa para hacer una pequeña conclusión sobre este asunto que, como decíamos anteriormente, provocó el ingreso de más de 2.500 personas en Canarias en el último año. Creo que la premisa con la que nos tenemos que quedar es esa actuación de emergencia inmediata, ¿no? En cuanto veamos esos señales de alarma, brevemente. Sí, lo fundamental en el ictus es el avisar urgentemente a los servicios hospitalarios que va a llegar un paciente con un ictus, para que se pongan en marcha los sistemas de diagnóstico y el tratamiento precoz, porque eso va a permitir que se pueda recanalizar. Hay técnicas que permiten recanalizar el vaso si hay una obstrucción, de manera que el paciente podría salir de casa, del hospital cuando le den el alta, como una persona normal. Con menos La mayoría secuelas. de los casos son pacientes que van a quedar con ciertas secuelas, pero aquí también el tema de la neurorehabilitación precoz es fundamental. Y ya desde el momento en que el paciente está ingresado, se inicia el tratamiento con un equipo multidisciplinar. Importante esa actuación de emergencia. Pues Antonio Denis, neurorehabilitador de ICOT Ciudad de Telde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Punta al Día hablando de este asunto.